Bhagavad Gita Podcast en día jueves 18 de enero 2024. Bienvenidos de vuelta. Leemos de la Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 2, texto 46. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yavamartha udapane sarvata samplutodake tavam sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha. Traducción del verso. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Aquí estamos en este grupo de versos, en esta sección de versos, en los cuales Krishna hace referencia a los Vedas. En la sesión anterior veíamos a Krishna señalándole a Arjuna que los Vedas tratan de las tres modalidades. Él dice, los Vedas abarcan únicamente conocimiento relativo a las tres modalidades. Por lo tanto, todavía no conocimiento relativo al plano espiritual. Y leíamos, ¿no? Hablábamos de cómo, por tratarse de esas tres modalidades, entonces los Vedas dan recomendaciones para alguien que quiera cultivar, tener buenos resultados fruitivos, que quiera cultivar buenos resultados. Y en este verso, Krishna continúa hablando sobre los Vedas y también leíamos como Krishna dice, le recomienda a Arjuna no dejarse distraer por las palabras tan bonitas de los Vedas, que recomiendan tantas cosas aparentemente agradables, y en un sentido agradables, son bonitas las cosas que recomiendan los Vedas. Le decía eso, ¿no? Que no se distraiga con esas palabras tan atractivas. Y aquí Krishna dice entonces que, en el verso de hoy, que quién sabe lo que hay en el fondo, atrás de los Vedas, o más bien, aquella persona que conoce para qué, cuál es el propósito de que existan los Vedas. Entonces esa persona puede conseguir el verdadero resultado, o un resultado más tangible, no más tangible, pero más duradero, mejor digamos. Más que solamente dejarse sorprender por toda la cantidad de cosas atractivas que pueden presentar los Vedas. Esto es relevante, vamos a ver. Sabemos que hoy por hoy existen personas que estudian los Vedas no con el fin de buscar algo espiritual o algo místico o algo religioso, sino con fines académicos. Personas que sí, saben de la existencia de los Vedas, conocen los Vedas, y como dije, no necesariamente están buscando algo espiritual, sino son estudios simplemente, digamos, académicos. A veces, personas provenientes de esos círculos señalan a los Vaishnavas, argumentando que los Vaishnavas en realidad no siguen nada védico, porque no siguen ninguna escritura védica, porque en un sentido más estricto, la Bhagavad Gita, que forma parte de otro libro más grande, que es el Mahabharata, ese Mahabharata es una obra posterior a los Vedas
como tales. O sea, los 4 Vedas, Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, ellos 4 fueron una creación primaria, digamos, y después aparece el Mahabharata y otros escritos. Sin embargo, como dije, algunas personas, estudiosos externos, digamos, sin pertenecer a una tradición, digamos, sin pertenecer, sí, a alguna escuela o alguna tradición de ningún tipo, estudian los Vedas y ellos concluyen que sí, que el Mahabharata y otros textos vienen después, pero los Vedas como tales se mantienen como más resaltantes. Entonces, algunas veces personas, como dije, provenientes de estos círculos, señalan a los Vaishnavas de que ellos no son realmente seguidores védicos, porque se basan en la Bhagavad Gita, que no es parte de los Vedas estrictamente hablando, y también siguen el Bhagavad Purana, que es el Srimad Bhagavatam, que es uno de los Puranas, y que también no forma parte de los Vedas. Este Bhagavad Purana, como todos los demás Puranas, de acuerdo con ellos. Y luego también está incluido aquí Chaitanya Charitamrita, que es una escritura mucho más reciente. Chaitanya Charitamrita apenas aparece hace 500 años atrás en la cronología, digamos, de la aparición de estas escrituras. Y para ellos es ese argumento y es esa evidencia suficiente de que el movimiento Hare Krishna no es tan védico, no es tan auténtico. Sí, sigue algunas escrituras, como ya dijimos, la Gita y el Bhagavad Purana, pero de acuerdo con ellos no es tan genuino este movimiento porque no sigue los Vedas como tal. Y claro, para nosotros que estudiamos toda esta, formamos parte de esta tradición, estudiamos y vivimos esta cultura, conocemos cuál es el valor de acercarse a los textos védicos simplemente como por encima, simplemente en la parte superficial, sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí. Mientras que una persona que entra y forma parte de una cultura, de una escuela autorizada, puede tener información genuina de lo que son los Vedas, y nosotros sabemos, ¿no?, cómo fueron escritos los Vedas, quién fue el escritor de los Vedas, el orden cronológico, por qué el Bhagavatam es superior en un sentido, por qué la Bhagavad Gita tiene tanta relevancia, aún a pesar de no estar en los Vedas, por qué a pesar de estar fuera de los Vedas la Bhagavad Gita tiene mayor relevancia. Y para comprender todo ello hace falta algo llamado Sukriti. Y no solamente Sukriti, bueno, es necesario, pero incluso alguien podría comprender esas sutilezas, aún sin tener Sukriti, pero pudiera tener, que es más importante de esto, Kripa. La Kripa del Señor Supremo, o sea, la gracia del Señor, o la prasada, ambas pueden ser sinónimos. Con la Kripa del Señor Supremo, la gracia del Señor Supremo, entonces uno puede entender las cosas tal como son. Krishna utiliza esas palabras, o al menos es así como se han traducido en este Bhagavad Gita, esta edición de la Bhagavad Gita tal como es. Conocer las cosas tal como son. Y para ello, entonces, hace falta la gracia del Señor Supremo para comprender cuál es la posición de los Vedas y la posición de la Gita, la posición del Bhagavad Purana. Y para poder ganarse la gracia del Señor Supremo, hace falta prestar servicio devocional. Krishna dice que Tasmat Sarveshu Kaleshu. Krishna dice que Sarveshu Kaleshu, en todo tiempo, Kaleshu referente a Kala. Tasmat Sarveshu, en todo Kaleshu, en todo tiempo, Sarveshu Kaleshu, Mam Anusmara Yudhyacha. Mientras estás peleando, estás en el Yudhyacha, Mam Anusmara, recuérdame a mí. Tasmat Sarveshu Kaleshu, Mam Anusmara Yudhyacha, Manar Pita Manobudhir. Mayar Pita Manobudhir. Vamos a localizar este verso para ver específicamente las palabras. Krishna va a hablar le recomienda a Arjuna el centrar la mente y la inteligencia en él, en Krishna, no solamente en los textos. Es como tomar un mapa y
y buscando llegar a una ciudad, buscando llegar a un destino. Y en lugar de llegar al destino, la persona atesora el mapa y que puede ser, lo enmarca, lo encuadra, lo cuida, lo limpia, pero no hace uso del mapa para lo que fue diseñado el mapa, que es para llevarlo a su destino. Se enamora más bien del mapa en vez de llegar al destino. Entonces Krishna dice, le recomienda a Arjuna que Tasmat Sarveshu Kaleshu Mama Nusmara Yudhyacha. Vamos a ver esta línea porque estoy confundiéndola con otro verso, esta tercera línea. Bhagavad Gita 8.7. Y es lo que aprende el Bhakta, aprende en su estudio de los Vedas o de cualquier otro texto que el Bhakta estudie. El Bhakta está teniendo en su visión al Señor Supremo y no solamente está enamorándose de las palabras que presentan los Vedas. 8.7, aquí está. Tasmat sarveshu kaleshu mama nusmara yudhyacha mayar pita manobuddhir mam evaisesi asamshaya. Aquí dice Krishna, mayar pita mano buddhir. Arpita mano buddhir. Este arpita es referente a una ofrenda. A veces Krishna habla de arpanam. Aquí dice arpita por la forma en la que por el lenguaje mismo. Arpita mano buddhir, la mente, mano y buddhir, la inteligencia. O sea que al momento de acercarse a los Vedas, claro, a Arjuna se le recomienda aquí que centre su mente y su inteligencia al momento de pelear. En nuestro caso, no estamos peleando, sino más bien acercándonos a los Vedas. Krishna nos diría entonces que Maya Arpita mano buddhir, que ofrendemos nuestra mente y nuestra inteligencia en el acto de hacer un estudio de cualquier texto védico, recordándolo a él. Y eso es el elemento que hace falta. A ver, vamos a leer la traducción de este verso, 8.7, y luego concluimos. Dice Krishna, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito, de pelear. Claro, para Arjuna ese era su deber, pelear. Con las actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Krishna recomienda, digamos, esa ecuación Krishna la recomienda un par de veces en la Gita, de centrar la mente y la inteligencia en él para llegar a él. Entonces, ese elemento es el que está faltando en aquellos círculos en donde se estudia los Vedas, y a veces se estudia así con mucho detalle, conociendo el sánscrito, yendo a una investigación historiográfica que digamos que tiene un cierto mérito. Pero hace falta, como Krishna dice aquí, arpita mano buddhir. Hace falta que aquella persona que está haciendo ese estudio ofrende su inteligencia y su mente a Krishna. Maya arpita mano buddhir, dice Krishna. Y es así como entonces estamos hablando aquí, volvamos al verso de hoy. Estamos hablando o estoy yo presentando aquí la situación de dos grupos. Por un lado tenemos personas que conocen el propósito de los Vedas, saben por qué fueron escritos los Vedas, saben qué es lo que hay de fondo, que es Krishna. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que lo desconoce y que queda simplemente atraída por la parte externa de los Vedas. Y hay muchas. Yo solamente he presentado aquí un ejemplo de cómo quedar distraído por la parte externa de los Vedas, que es simplemente un estudio, como dije, académico. Luego tenemos, como lo decíamos en la sesión anterior, tenemos la situación de personas que se acercan a los Vedas, sí buscando como aplicarlos en su vida diaria, sí buscando llevarlos a la práctica, pero se centran únicamente en los rituales y resultados materiales. Y en ese sentido, tenemos aquí otro grupo de personas que queda desviado del objetivo final de los Vedas, que es que el alma regrese a casa, que el alma sea feliz en su sentido más profundo. El máximo bien de la persona es volver a casa. Ok.
Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada, en el cual él escribe lo siguiente. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Aquí está, vean, Prabhupada inmediatamente presenta aquí cuál es el objetivo. Que la persona gradualmente avance en la autorrealización. Que puedo hacer aquí un paréntesis breve para hablar de la autorrealización. Esta palabra en español parece ser que ha sido como más bien prestada del inglés o se ha traído del inglés, porque autorrealización, self-realization en inglés, una realización en inglés, no tiene el mismo uso esta palabra. Si bien es verdad, tenemos en español realizar, que llevar a cabo una acción, pero en inglés una realización, una realization es diferente. No es llevar a cabo algo, sino el acto de realizar algo es de darte cuenta de algo, de tener, ellos hablan de tener una realización. Es como darse cuenta de algo. I have a realization. Es como decir, me di cuenta, me estoy dando cuenta de algo. Entonces cuando hablamos de self-realization, es como decir, percibir el ser, percibir a mí mismo. La realización, el darme cuenta del ser, observar al propio ser, a mí mismo. Y en español entonces se traduce como autorrealización, que puede resultar un poco más difícil de vincularse con esta palabra, o con la idea misma de autorrealización, o sea, la comprensión propia del ser. Y a veces hablamos de realizaciones, o sea, de comprensiones que he ido teniendo o que voy teniendo a lo largo de la vida, comprensiones, o a veces habla como de revelaciones también, una comprensión que se revela en el corazón y la persona va conociendo más, va afinando su visión en cuanto a conocerse a sí misma y conocer más de la vida. Dicho eso, sobre la autorrealización, leo de nuevo este parágrafo, estas líneas. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 de la Bhagavad Gita, 15.15, en donde dice el Señor Krishna que el propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Es el destino, como un mapa que decíamos. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 de la Gita, en el 15.7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera. Aho vata swapachota gariyam jangji vagre vartate namatu bhyam te pustapaste yuhubu samsnurarya brahma nuchur nama grinanti yete. Abre comillas. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chandala, una persona que come perros, se encuentra en el máximo plano de autorrealización. Una persona tal debe haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Cierra comillas.
Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas sin estar apegado únicamente a los rituales. Y uno debe desear ser elevado a los reinos. Disculpen, uno no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, y tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakashananda Sarasvati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor, como un sentimental, en lugar de estar estudiando la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica. Y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en el canto del santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Fin del comentario. Veamos qué interesante como todo este comentario que hemos leído nos lleva, nos hace una exposición en todo su comentario, pasando por una definición de lo que es la autorrealización. Bueno, antes que ello presentó el objetivo de la literatura védica. Luego define qué es autorrealización, que es comprender la relación que el alma tiene con la superalma. Luego habló de la necesidad y argumentó un poco el por qué las almas necesitan revivir su conciencia espiritual, porque en realidad ellas son partes integrales de la conciencia espiritual total. Y cuando el alma revive su conciencia espiritual y la conecta con la conciencia espiritual total, esa alma diminuta unidad de espíritu se completa en su existencia. Es lo que viene diciendo aquí el verso, el comentario. Luego presenta un verso del Bhagavad Purana hablando para sustentar esto de que el objetivo final de los Vedas es entregarse a la persona suprema, entregarse, que la unidad pequeñita de espíritu que es el alma se entrega al total supremo que es Dios. Y él entonces argumenta de esta manera presentando esta cita del Bhagavad Purana. Y esta cita es muy interesante, que indica que si alguien se ha entregado a dar su capacidad de amar, a dar su devoción y su amor a la fuente de todo, eso quiere decir entonces que esa almita, que ese alma ya ha estudiado los Vedas, que después de vidas tal vez dedicado a estudiar los Vedas, ese alma por fin entendió que al final es entregarse ella misma, entregarse como una ofrenda al total supremo. Y ahora ya no tiene gran atracción por estudiar los Vedas, sino más bien tiene atracción por entregarse a Dios.
Y ante los ojos de una persona externa, entonces voy siguiendo el orden que presentó aquí el comentario, ante los ojos de una persona externa puede ser que esa persona que está decidida a entregarse a Dios no es muy inteligente porque no estudia los Vedas. Ok, esa persona parece ser que quiere la vida espiritual, pero no estudia los Vedas, entonces no es muy dedicada. Pero como hemos leído aquí de esta cita del Bhagavad Purana, una persona que está únicamente interesada en entregarse al Todo Supremo ya comprendió todos los Vedas y es un síntoma de que ya los estudió en vidas anteriores. Para terminar entonces este comentario, Prabhupada hablando de esa gran alma que ya estudió los Vedas, que es el vedantista más elevado, dice él, encuentra placer en el canto del santo nombre del Señor. Y ese es el fin último de todo el misticismo védico. Así es como Prabhupada lleva entonces todo un hilo en este comentario para hablarnos de cuál es el vedantista más elevado, dice él. Lo estoy subrayando aquí, lo estoy leyendo. El vedantista más elevado de todos. Curioso y puede parecer contradictorio que el vedantista más elevado de todos no estudia los Vedas. Claro, porque sí, ya entendió que la finalidad última de los Vedas no es quedarse, como decíamos, simplemente admirando el mapa, sino llegar al destino. Y ese vedantista ya lo entendió, el mapa, y ya llegó, está entregando su vida al Señor Supremo. Y luego podríamos argumentar o preguntar, ok, esa persona está entregando su vida al Señor Supremo, pero ¿qué tiene que ver el canto del santo nombre del Señor? Y es que en los Vedas mismos encontramos declaraciones de cómo en Kali Yuga la mejor forma de entregarse al Señor Supremo es a través del canto del santo nombre. O sea, ya cuando la persona entiende que y desea entregarse al Señor Supremo, se acerca a aquellas escuelas, a aquellos grupos que están haciendo tal cosa. Y ellos le informarán, lo educarán, que no hay forma más potente, más elevada, más segura para esa entrega al Señor Supremo que el canto de los santos nombres. El canto de los santos nombres del Señor. Y hay un verso vamos a ver, en Bhagavad Purana, estoy recordando ahora. Este verso dice que Simbatam sradaya nityas grinatas cha swachestitam kalena nati dirgena bhagavam vishate hridi. Kalena nati dirgena, eso quiere decir que pronto la persona que se dedica a cantar el santo nombre, pronto ve surgir en su corazón al Señor Supremo, lo ve emerger al Señor Supremo en su propio corazón. Voy a leer tu comentario, Wendy. Hare Krishna. Bienvenida. Hare Krishna. Me recuerda la mención de que el océano de la nesciencia se reduce al tamaño de la huella de un ternero al meditar en los pies del loto del Señor, el cual, por tanto, es fácil de cruzar. El océano de la nesciencia. Es todo el océano, ¿no? Gracias por traer aquí esta analogía que sí, guarda relación, ¿no? Gracias por compartirlo. Porque claro, es como un océano. Si uno está en el océano, en el mar, en medio del mar, para donde sea que uno mire, lo único que va a ver es agua. Y similarmente, dice en la escritura, si uno está en el océano de oscuridad y nesciencia, para donde sea que uno mire, solamente va a haber eso, tal vez malos entendidos y corrupción, y ahora mismo uno lo puede ver, para donde sea que pongamos nuestra vista, hay crisis de todo tipo, a nivel político, a nivel ambiental, los alimentos que comemos están dañándonos, hay una crisis global de tantas maneras, de tantas formas se expresa, y es un océano, es como un océano, para donde sea que uno ve, lo único que se ve es oscuridad. Pero ese océano de la nesciencia, de oscuridad, para alguien que conoce, el punto aquí es que para alguien que conoce cuál es el secreto aquí es meditar en los pies del loto del Señor, o sea, actuar como un sirviente del Señor.
se sitúa en el camino inmediatamente, se sitúa en un camino que lo lleva de vuelta a casa. Y ese camino ni siquiera hay que recorrerlo tanto, porque en ese mismo recuerdo del Señor Supremo el camino se acorta tanto que, sí, que simplemente de dar un paso y cruzar ese océano, porque se reduce al tamaño de nada, de un pequeño charquito. Pero para ello hace falta que alguien nos cuente ese secreto y que alguien que nos lo explique, porque no solamente es un asunto de creer en Dios y ya está, sino el Bhakti nos cuenta el secreto. El secreto es servir a Krishna. Bhakti Mama Miyanati, dice Krishna. Ese es el gran secreto. Y hace falta que nos lo expliquen. Hace falta quedar convencidos, no solamente con con puro sentimentalismo, hace falta quedar convencido y probarlo. Hace falta experimentarlo en la vida de uno, darse cuenta cómo esto está transformando y cómo transforma mi vida, cómo me trae plenitud, cómo me trae satisfacción, qué tan saciado me siento al llevar a cabo las actividades del Bhakti. Y cuando uno conoce ese secreto y tiene la bonita fortuna de contar con personas que se lo expliquen a uno, por la gracia de Krishna uno va entendiendo ese secreto, el secreto de entregarse a Dios. Ese océano interminable de crisis por todos lados se vuelve un charquito y ya no hace falta temer. Ya no hace falta temer porque se puede cruzar inmediatamente. Y bueno, gracias por traerlo hasta aquí, Wendy, porque eso es lo que busca la Gita, es lo que buscamos con este estudio de la Bhagavad Gita. Claro, hacemos un estudio verso por verso y vamos abordando diferentes temas de acuerdo con lo que nos va presentando el verso, pero el objetivo final es entregarnos a Krishna, entender el secreto. El secreto está aquí, prácticamente en cada página aparece este secreto: servir a Krishna, entregarse al Señor Supremo. Y aprender también, en este estudio buscamos aprender a cómo llevar a cabo tal servicio, tal acción de entregarme a los pies del loto del Señor, comprender qué significa entregarme a los pies del loto del Señor y sí, llevar una vida direccionada al Señor Supremo, posicionar nuestra vida en el Señor Supremo. Y de ahí el secreto. Y volvernos de esa manera, bueno, no es el objetivo, pero de alguna manera se cumple. Como Prabhupada escribió aquí, el vedantista más elevado no es lo que buscamos, pero podríamos decir que estos acharyas, como en el caso de Prabhupada, que es el escritor de este comentario, y los grandes Vaishnavas, ellos son de los vedantistas más elevados. Y nuestra tarea consiste en seguir esos pasos, aprender ese secreto y seguir los pasos del vedantista más elevado que nos lleva a casa. Voy a agregar solamente algo más que Prabhupada termina su comentario escribiendo: ese es el fin último de todo misticismo védico. Y este es un tema en sí, el tema del misticismo, porque en la vida devocional de conciencia de Krishna, aquellos que estamos intentando aprender ese secreto, en muchas ocasiones es una vida devocional que tiene poco misticismo, en el sentido, observándolo desde fuera, pudiera parecer que no es muy espiritual, porque cantar, comer, bailar, mientras que hay otras actividades que parecen ser muy místicas. Y es por esa razón o una de las razones por las cuales algunas personas se sienten más atraídos a todos los rituales así muy intrincados, y pareciera que esos rituales son más místicos y tienen más mística que el cantar el santo nombre del Señor. Y es comprensible que algunas personas se dejen atraer por ello, por ese misticismo que aparentemente le da más, lo vuelve más espiritual aparentemente. Tantos rituales, tantas fórmulas y observar ciertos horarios, ciertos días, los estados de la luna y tantas cosas. Pero ese misticismo todavía no se compara con el misticismo del secreto, que es entregar su vida al servicio del Señor Supremo.
Incluso el canto, ni siquiera hablemos de entregarse completamente al Señor Supremo, sino el canto del santo nombre, a pesar de que parece que solamente es un canto, un cántico, pero es mucho más profundo que todo el misticismo que en forma externa se puede apreciar en otros rituales o en los rituales como tal. Ahora sí, es lo que quería agregar. Voy a seguir leyéndote, Wendy. A propósito de ello, Srila Prabhupada comparte estas palabras en Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Dice lo siguiente, abre comillas, en la Bhagavad Gita se encuentra la afirmación del Señor Krishna y en el Srimad Bhagavatam se encuentra la afirmación del gran sabio Narada y aquí los semidioses también lo confirman. ¿Qué es lo que ellos confirman? Lo siguiente, quienes no se entregan al servicio devocional no logran el propósito final del conocimiento y no son favorecidos por tu gracia, la gracia del Señor. Gracias de vuelta, Wendy. Aquí estamos hablando sobre el mismo punto, abordándolo desde otra perspectiva, ¿no? Abordándolo desde la perspectiva que quien se centra en estudiar todos los Vedas, todos los rituales, ser muy diligente con los Vedas, pero no llega al punto de conocer el propósito, el secreto, que es entregarse al Señor Supremo. En un sentido podemos decir que es inútil. Es inútil viéndolo desde la perspectiva eterna del alma. El alma no ha salido muy beneficiada y claro que tal vez se la ha pasado bien, digamos, la persona. Pero cómo lo plantean las escrituras y como esta cita que aparece aquí en Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y citas similares. Después de estudiar los Vedas, si alguien sigue sin sentirse atraído por el Señor Supremo, está dejando de lado el punto principal. A pesar de que conozca muy bien todo lo del mapa, pero no sabe cómo llegar, no sabe cómo utilizarlo. Y como dije, en nuestra escuela, en esta escuela Vaishnava, el proceso es al revés. El proceso, en lugar de ir a través del mapa a llegar a la fuente, aquí el Bhakti dice, mire, esta es la fuente, céntrese en ella. Aquí está el secreto, centrarse en Krishna. Y como dije, a algunas personas, debido a ello, les parece que es poco trascendental, poco místico, porque en esta escuela no se le enseñan a uno tantos detalles en cuanto a la astrología, en cuanto, como dije, ciertos horarios que tienen que ver con la luna, ciertos rituales que tienen que ver con la astrología. Pero el canto del santo nombre es eso. Va directamente al corazón del Señor Supremo. Y llegando al corazón del Señor Supremo, el ejecutor de ese pequeño ritual que es muy profundo, consigue kripa, consigue la gracia del Señor. Y así puede, sin ningún problema, sin mayores esfuerzos, salir del océano de nesciencia, y ese océano, volviendo a la cita anterior, se vuelve un charquito chiquitito. Ok, gracias de vuelta, Wendy. Gracias por esta cita. Muy bien. Así es que nosotros podemos seguir sacando provecho de estas escrituras que nos revelan ese secreto y arriesgarnos, cada quien decidirá cuánto, arriesgarnos a probar el método, y ese método, afortunadamente no hay nada que perder, y nos daremos cuenta como si todo se vuelve como un pequeño charquito. Te leo de vuelta, Wendy. Hare Krishna. Entonces, sí, resulta indispensable esa guía de las escrituras y de los sabios, más el darse a los laboratorios del Bhakti, servir al Señor para poder tener mayor comprensión espiritual y lograr cruzar ese océano con facilidad y poder avanzar hacia Él. Sí, gracias, Wendy, así es. Es importante tener la guía y afortunadamente toda la vida devocional se vuelve, como Krishna lo dice, se vuelve agradable. La vida devocional es sukham. Hay tantos elementos placenteros, agradables,
en la vida devocional. Como hemos señalado en otras ocasiones, el Bhakti no presenta una promesa, no son promesas a largo plazo, no es que hay que esperar a la siguiente vida para darme cuenta si nací y funcionó todo aquello que practiqué a lo largo de mi vida, ¿no? No es que la recompensa vendrá al final de la vida. Uno puede darse cuenta, y no hace falta mucho tiempo. En poco tiempo uno puede darse cuenta de que sí, mi vida está transformándose, sin duda. Está ocurriendo una transformación en mi corazón, en mi vida, la forma en la que observo las cosas, en la medida en la que sigo mejor, de manera diligente el método. Así es que ese secreto es para todos y cada quien decide cómo lo toma, cuánto tiempo le dedica a ese misticismo védico que es el servicio del Señor. Muy bien. Ahora sí. Así que si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima. Hare Krishna.